Hola, mi nombre es Carlos De Angelis. La primera idea es que estamos frente a una pandemia virósica, pero también informativa, también mediatizada. Yo pensaba hoy, comparándola con otra grave enfermedad como el SIDA, desde 1981 que ocurrió el primer caso documentado. Murieron 32 millones de personas aproximadamente, estos datos de la Organización Mundial de la Salud, y solamente en 2018, para tener un caso reciente, murieron en el mundo 770.000 personas afectadas a causas relacionadas con el SIDA. Hasta estos días, los infectados en el mundo de coronavirus es 2.400.000, un poquito más, y los muertos rondan los 170.000, muchos de ellos en China, en Estados Unidos, en Italia y en España. Entonces acá aparece esta gran diferencia del impacto que tiene un tipo de enfermedad contra otra, ¿no? Y esto es para pensarlo y debatirlo a las puertas de nuestros conocimientos e investigarlo, ¿no? Una cosa interesante es cómo afecta distintas áreas de nuestra disciplina, tanto salud, economía, qué pasa con la movilidad social, qué pasa con las microinteracciones. Entonces, esto un poco la importancia del tema es que afecta tanto lo político como lo económico, como lo social. Lo social básicamente en dos grandes mundos, ¿no? Lo macro social, las relaciones afuera, en la calle, en lo común, y la microsociología, las relaciones familiares, las relaciones con personas más cercanas, porque aquí se fueron construyendo tres conceptos fundamentalmente que ya estaban, que ya existían, que ya eran unos vocablos de uso, pero no a esta magnitud, ¿no? Que serían la distancia social, que creo que es un concepto que llegó para quedarse, el confinamiento y el aislamiento, y una cuestión no menor que son las actividades laborales hechas desde la casa, desde el domicilio, lo que es el teletrabajo. Y esto nos resulta interesante pensar cómo esto empieza a modificar algunas estructuras del capitalismo descentralizado, que ya venía apareciendo, venía surgiendo, sobre todo con las tecnologías de infocomunicación, pero que ahora parece ser una tendencia mundial y que también hay que prestar atención si esto llegó para quedarse, donde el trabajador pone su casa a disposición de la empresa o de su actividad laboral. Y después un poco la otra cuestión que quería charlar, para no extenderme demasiado, es que otra gran novedad que trae, y ya hablo un poco de mi terreno particular, que es la opinión pública, es cómo este fenómeno empieza a medirse, cómo como ningún otro fenómeno en la historia reciente. Nosotros tenemos aproximadamente 70 años de encuestas, un poquito más desde que Gallup hace las primeras, pero con la intensidad que impone Lasserfeld como forma de medir de forma sistemática el clima social. En estos 2 meses se han hecho encuestas en 56 países, son más de 300 estudios que están documentados, que están disponibles y hechos tanto por agencias estatales, privadas, locales o multinacionales, estudios multipaís. Son una cantidad de estudios que van desde Francia, China, Irán, Nigeria, Kuwait, por supuesto Argentina, Brasil. Es decir,
Hasta ahora se venían haciendo algunos estudios multinacionales para ver impactos de algunas cuestiones, los estudios, por supuesto, que hace la Eurostat en la Unión Europea, algunos estudios que hace la OCDE, pero en general eran estudios centrales, centralizados, con muchos países donde intervienen, ¿no? Los que hace el Latinobarómetro en Latinoamérica. Pero aquí, y aparece algún fenómeno global, muy poquitos, como los valores, las cuestiones del medio ambiente y quizás las cuestiones, algunas por ejemplo que hace la Pew en Estados Unidos sobre la imagen de los Estados Unidos, pero estudios multilaterales, pero en general centralizados. Aquí es un fenómeno que aparece que cada país empieza a sondear su propia opinión pública sobre este tema fundamentalmente y me interesa ver cuáles son los ejes, los 5 ejes principales que estos estudios toman son la conciencia sobre el impacto de la pandemia del coronavirus, la amenaza percibida. Acá hay un fenómeno muy interesante que se pregunta mucho sobre si considera que uno puede enfermarse, la familia, y se considera que los demás pueden enfermarse, y acá aparece la cuestión del otro, de cómo se percibe al otro, al que va por la calle, el otro como un potencial contagiado. Creo que ahí vamos a tener mucho para analizar, porque creo que va a modificar algunos comportamientos colectivos y que han sido y que son propios de nuestra época, que van desde los eventos multitudinarios, deportivos, artísticos, hasta las movilizaciones sociales y políticas. Después, otro eje que se está analizando en muchos países, que tiene que ver con el impacto en la vida cotidiana, el impacto que tiene que ver con el cambio de hábitos, de costumbres, de moverse en el mundo, de formas de interactuar con los demás, las relaciones familiares, con los hijos. Nuevas actividades que se empiezan a realizar en el círculo hogareño, como el deporte, hacer actividades recreativas, estudiar online, todo que se venía generando en estos años, pero que en este mes, 2 meses, cobra una nueva intensidad y una velocidad del fenómeno pocas veces visto. Luego, un cuarto eje, y me parece interesante, quizás uno presta mucha atención a esto, cómo se evalúa la actuación gubernamental. Esto en cada país varía, pero hay un fenómeno que se ve, que es la necesidad del Estado fuerte, el Estado presente, el Estado con política activa y el Estado con directivas claras. Algunos ven esto como un peligro, y también ahí tenemos para estudiar y para analizar, porque algún peligro de un brote autoritario, de que las políticas públicas se transformen en muy restrictivas, la vigilancia se estrebe a niveles desconocidos. Y el último eje que hoy está avanzando y que empieza a ser uno de los ejes más importantes es cuál es el impacto económico y financiero que trae y que se está sondeando mucho del coronavirus, tanto en la vida cotidiana, en las personas que tienen ingresos variables, en las personas que están con problemas laborales o que el salario, los ingresos se le empiezan a fraccionar, algunos problemas particulares de la Argentina que tiene que ver cómo se vive esto en un contexto de inflación, y luego cómo es el impacto económico de cada país, de los negocios, los comercios que cierran, las empresas que tienen, eh, que tienen las puertas cerradas y que trabajan a una velocidad mucho menor
y que tienen dificultades económicas, y por supuesto cómo las familias organizan su presupuesto para enfrentar esta situación frente al temor de lo desconocido, de una nueva situación que no tiene muchos precedentes. Algunos la comparan con alguna guerra, pero tiene particularidades sin precedentes y que por supuesto nos dará mucho trabajo y muchas horas de pensar esta nueva situación y cómo queda el mundo post pandemia. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias